Muy bien, hermanos, muchas gracias por las oraciones, que siempre las necesito para poder exponer la palabra del Señor. Y en la confianza de su misericordia y la confianza de su Espíritu es porque podemos abrir esta mañana juntos su palabra. Antes de indicaros el pasaje que vamos a considerar esta mañana, voy a hacer una serie de consideraciones sobre la razón por la cual vamos a tratar esta mañana lo que vamos a tratar. Entonces, vamos a empezar primero con ilustrar una situación de alguien que está en una iglesia evangélica y que está preocupado. Está preocupado por una situación que vive él personalmente. Bueno, pues, como os decía, en cierta ocasión, cierto padre, creyente de 2 hijos adultos, le comenta a uno de los pastores de su iglesia que estaba preocupado por ellos. No era porque estaban metidos en droga o saliendo de fiesta. Ambos estaban bien de salud y tenían buena relación con sus padres y compañeros. Ambos fueron a la universidad y destacaron como estudiantes. Eran jóvenes, deportistas, desenvueltos, buena presencia y encantadores. ¿Cómo queréis que estaba su padre después de todas estas características? Como orgulloso. Él estaba orgulloso de sus hijos. Pero a pesar de que estaba orgulloso de sus hijos, estaba preocupado porque ninguno de ellos parecía no tener el menor interés en Jesucristo. Pero lo peor era que ambos se identificaban a sí mismos como creyentes. Estos 2 jóvenes crecieron asistiendo a la iglesia, asistieron a la escuela dominical con regularidad, fueron activos en el grupo de jóvenes y nunca se comportaron de forma rebelde. Pues ideales. Este tipo de jóvenes no existen en realidad en nuestra iglesia, pero en fin. Este padre tuvo una gran bendición, aunque faltaba lo importante, lógicamente, como él está señalándolo. Ambos hicieron, sus 2 hijos, en su momento hicieron la oración del pecador y fueron bautizados. Cuando se graduaron de la universidad, continuaron siendo personas agradables y educadas, tal y como ellos aprendieron en la iglesia. Pero simplemente se olvidaron de Jesús. No abandonaron el nombre de creyente, sino que sencillamente dejaron de mostrar interés en la vida cristiana. Ahora podemos entender por qué este padre creyente estaba preocupado, a pesar de tener unos hijos tan ejemplares. Tiene hijos agradables que están convencidos de que no necesitan a Jesús porque ya lo tienen. Pero cuanto más observa la manera en la que sus hijos viven sus vidas adultas, menos cree que alguna vez hayan conocido a Jesús. Esto ilustra, desgraciadamente, lo que ocurre en muchas de nuestras iglesias. Y el problema no es que sus padres fallaron en la educación de sus hijos, porque muchos padres buenos y diligentes que forman parte de nuestras iglesias se encuentran en la misma situación. No, el problema no está en la educación que recibieron nuestros hijos, sino en nuestras convicciones reales sobre la doctrina de la conversión y cómo la aplicamos realmente a la vida de nuestras iglesias. Este es el principal problema. ¿Cómo entendemos la conversión y cómo la aplicamos realmente? Debemos considerar 2 problemas en la vida de la iglesia. Esto lo afirma el pastor, voy a pronunciarlo regular, pero en fin, me perdonáis, Michael Lawrence. Y él dice que debemos considerar 2 problemas en la vida de la iglesia. En primer lugar, revisar cuáles son nuestras convicciones en la doctrina de la conversión. Y en segundo lugar, revisar también cómo aplicamos esta doctrina en la iglesia. Demasiado a menudo nuestra doctrina confesional dice una cosa y nuestra doctrina práctica dice otra.
Por ejemplo, decimos que la regeneración nos hace nuevas criaturas en Cristo, pero luego enseñamos a nuestros hijos un moralismo que los mismos ateos pueden imitar. Decimos que el cristianismo se basa en una relación de confianza en Jesús, pero luego lo tratamos como si se basase en marcar la casilla de una tarjeta tipo «Quiero seguir a Jesús». Decimos que solo el Espíritu Santo transfiere a las personas del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero luego usamos la misma mercadotecnia empleada para hacer que alguien cambie de pasta dentífrica. ¿Me estáis siguiendo? ¿Estáis viendo el problema? Lo que continuamente afirmamos en nuestras declaraciones doctrinales acerca de la conversión no se ajusta a lo que practicamos en las iglesias ni en sus diferentes ministerios. Y pues, no debería de sorprendernos que nuestros hijos terminen siendo una imitación de lo que significa ser creyente. Evidentemente, este no es un problema que solo afecta a padres e hijos, también afecta a la Iglesia. Cuando las personas que se convierten en las campañas evangelísticas han desaparecido al llegar a la siguiente campaña, cuando los miembros tratan a la Iglesia como algo opcional, algo que se puede equiparar con ver partidos de fútbol o pasar el fin de semana en la playa, cuando es difícil encontrar voluntarios a menos que sea para un evento social, es probable que el problema no sea la forma en la que evangelizamos, o que seamos líderes inexpertos, o que celebremos cultos de adoración aburridos, ni que gestionemos equivocadamente el grupo de voluntarios. Lo más probable es que el problema sea la forma en la que aplicamos la doctrina de la conversión. La mayoría de las veces tratamos los síntomas, pero lo que realmente necesitamos es buscar la enfermedad oculta bajo la superficie. Entonces, ¿qué nos proponemos con toda esta reflexión? ¿Qué nos proponemos? Pues nos proponemos examinar en detalle la doctrina de la conversión según las Escrituras y cómo aplicarla a la vida de la Iglesia. A la hora de aplicarla a la vida de la Iglesia, bueno, vuelvo a repetir esta última frase porque es muy importante y la quiero remarcar. Debemos, pues, examinar en detalle la doctrina de la conversión según las Escrituras y cómo aplicarla a la vida de la Iglesia. Por ejemplo, cómo evangelizamos, cómo discipulamos, cómo practicamos la membresía, cómo entendemos la Iglesia como cuerpo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Por dónde vamos a comenzar para examinar la Escritura? Por el principio, ¿no? El principio de toda vida. ¿Cuál es el principio de toda vida? El nacimiento. Pues ahí es donde vamos, al nacimiento. Y el tema que vamos a tratar hoy es nacer de nuevo. No lo vamos a abarcar en profundidad, porque os advierto, vamos a tratar primero qué cosas solemos hacer en nuestras iglesias que dan apariencia de confianza y de ser creyente en Jesús, pero que en realidad da la apariencia, pero que en realidad no ha pasado por la experiencia de la regeneración del Espíritu Santo. Y si eso no se ha producido, no estás en Cristo. Por mucho que leas la Biblia, por mucho que vengas a la iglesia y porque dediques 3 horas al día a la oración. Si la gracia de Dios no ha rendido tu vida a los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe, porque Dios en Cristo nos está llamando a cada uno de nosotros a arrepentimiento y fe, a no confiar en nuestra propia justicia, en nuestros propios méritos, a entender que nuestra rebelión, aunque no lo entendamos en toda su profundidad, es muy grande, muy profunda y ha ofendido al Dios santo y justo, al único ser justo, santo y verdadero en todo el universo, al Creador. Y nuestra rebelión le ha ofendido profundamente
Y eso ha traído a nuestra vida un camino de destrucción y de muerte. Es inevitable. Dios, sin embargo, no nos ha dejado en nuestra miseria. No nos ha dejado en las consecuencias de nuestra rebelión. Ha tenido misericordia de nosotros. Ha enviado a su Hijo, haciéndose hombre y cargando sobre sí nuestras maldades y nuestros pecados y pagando con su vida la culpa de nuestras transgresiones para traernos verdadera libertad. Entonces, hay una realidad triste, pero hay también una gran esperanza en Cristo. Es el resplandor del mensaje de salvación del Evangelio, el resplandor que viene de la misma cruz de Cristo, la que alumbra nuestros corazones, la que Dios hace que te esté llamando a ti personalmente para traerte en arrepentimiento y fe, para rendir tu vida a los pies de Cristo y confieses tus pecados, te apartes de todo mal, reconozcas que has sido rebelde y creas que Jesús murió por ti en la cruz y que solo a través de Él, de su muerte y de su resurrección, es como tienes vida y han sido perdonados tus pecados y has sido librado de toda condenación. Entonces vamos a tratar en esta mañana, pues, nacer de nuevo. Y ya sabéis el pasaje conocido y famoso. Bueno, yo he intentado resumir un poco lo que enseña la Escritura en estas breves palabras que he tenido antes de hacer la lectura. He intentado recordar o resumirlo, pero este pasaje hoy vamos a tocar un poquito. Hoy no nos va a dar tiempo nada más que un poquito. Vamos a mirar la actitud de Nicodemo y nos vamos a quedar ahí. Y no vamos a poder por no alargar el tiempo y no cansaros con muchas ideas, sino que tengamos unas pocas ideas claras, breves, sencillas, pero claras, para entender mejor la Escritura. Bueno, pues entonces vamos al pasaje. Vamos a abrir la palabra del Señor y nos vamos a ir al capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Muchos ya habéis entendido esto. Me estoy acordando cómo el Señor fue utilizando este pasaje antes de mi conversión, cuando yo estaba atrapado en la religión católica, en el ritualismo religioso, y creía que estaba siguiendo a Dios y que conocía a Jesús. Y este pasaje no lo entendía. Y recuerdo cómo una semana antes le preguntaba, había hecho unos cursos bíblicos por correspondencia, y recuerdo cómo una semana antes de que el Señor me convirtiese, hace ya muchos años, estoy hablando de 44 años para atrás, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Lo recuerdo porque, claro, fue un momento importante, me imagino, como cuando el Señor, bueno, no me enrollo. Una semana antes yo recuerdo que a un creyente le pregunté, ¿qué es esto de nacer de nuevo? Porque Dios había puesto en mi corazón la inquietud de buscarle. Y yo conocía a Jesús, pero a mí algo me faltaba. Yo intuía, como le pasa a Nicodemo en este pasaje, intuía que algo a mí me faltaba. No sabía qué era. Pero que aunque yo había oído hablar de Jesús y lo conocía y tal, en realidad, como dice Job al final de su libro, de oídas te he oído o te he conocido, de oídas. Y este pasaje, pues ahora, pues realmente, menos mal que Dios tuvo misericordia de mí y lo aplicó en mi vida para que por su misericordia fuese regenerado por el Espíritu Santo, ¿no? No significa que todo lo comprendí en ese momento. He tenido que ir aprendiendo después muchas cosas y muchas veces en mi vida he tenido que volver al Señor en arrepentimiento y fe, no solamente en el día de mi conversión, sino también después. Como además nos recordó el hermano Pedro Bloy en el retiro. En el retiro, andando en santidad,
delante de Dios, el hermano, el pastor, que está en una iglesia de Granada, nos recordó y nos dijo, bueno, hubo una vez en que fuimos a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe, pero todos los días tenemos que ir en arrepentimiento y fe. Todos los días nos tenemos que presentar delante de Dios y decir, Señor, perdóname, porque aquí te he fallado o aquí te he ofendido. Pero límpiame por tu sangre y sigo confiando en la cruz y solo en tu cruz. No en mi capacidad, no en mis méritos, no en mi justicia, sino solo en tu justicia. Bueno, vamos a leer el pasaje. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. Dice así, la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad, os te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hasta aquí la palabra del Señor. Entonces, fijaros cómo se quedó Nicodemo con la respuesta. Poneros en su situación. Maestro judío, importante, del maestro además probablemente de los fariseos. Maestro importante, va de noche. Él sabe que Jesús viene de Dios por las obras que hace. Él no es como otros judíos que acusan a Jesús de estar endemoniado, no. Él sabe que esas obras que Jesús está haciendo solamente pueden tener un origen y porque nadie ha hecho más esas obras anteriormente en el pueblo de Israel. Solamente Jesús lo ha hecho. Nadie más en la historia de Israel hizo todas las obras que Jesús fue realizando. Todas esas obras señalaban que Él venía de Dios. Por eso Nicodemo lo primero que dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, Nicodemo es un hombre religioso, un hombre respetable, un hombre como los hijos del padre que hemos mencionado al principio. Un hombre que sería intachable, sería tu vecino, vamos, perfecto. Bueno, tengo que darle la gracia a Dios porque tengo vecinos de verdad que son algunos excepcionales, no todos, pero la mayor parte de ellos sí. Digo, a mí me gustaría tener como vecino una persona como Nicodemo, respetuosa, amable, cumplidora, da su palabra. Pero Nicodemo no estaba tranquilo. Nicodemo, de cara al exterior, él cumplía la mayor parte de los requisitos y podríamos calificarlo como una persona buena, una persona agradable, una persona respetuosa, una persona digna, una persona cumplidora, hasta cierto punto, ¿no? Porque nadie cumple todos los mandamientos de Dios. Sin embargo, Nicodemo se da cuenta de que tiene que ir a ver a Jesús, porque aparte de que él esperaba cumplir todos los mandamientos, él esperaba poder hacerlo, pero él notaba que algo fallaba en su vida, hay algo que él no llegaba, y Jesús va directamente al centro, al meollo. Vamos a ir a desarrollando. Ya os digo, nos vamos a quedar solamente con esta actitud de Nicodemo que está buscando.
Nicodemo va desde su perspectiva religiosa como judío, lo que había recibido y lo que había sido enseñado por otros rabinos desde la niñez. Los judíos aprendían la palabra de Dios desde pequeños, la tenían memorizada en muchos pasajes y eran cumplidores perfectos, algunos, sobre todo los fariseos. Pero Jesús va a la situación real. A Jesús no le interesa, porque Nicodemo esperaba impresionar a Dios con sus logros, esperaba impresionar a Dios. Y Jesús no se queda impresionado, a pesar de reconocer que era un hombre respetable y digno. Pero dice, no, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y eso es lo primero que nos enseña las Escrituras a todos nosotros. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que nacer de nuevo no es lo mismo que ser agradable. Ser una persona agradable, lo que se dice ser buena gente, como diríamos en nuestra tierra, correcta moralmente, de una manera aceptable, porque no hay nadie perfecto, amable en el trato con los demás, servicial, no implica que seas una persona nacida de nuevo, regenerada por el Espíritu Santo. Puedes ser una persona agradable, identificarte como creyente y no ser nueva criatura en Cristo. Esto debe plantearnos preguntas acerca de la doctrina de la conversión y de cómo dicha doctrina debe aplicarse en la vida de la Iglesia. Es crucial que tengamos un entendimiento correcto tanto de la doctrina como de la forma en la que la aplicamos. Y entonces vamos a reconocer un primer punto, que sería que ser agradable es atrayente. Ser una persona buena, correcta y respetable y amable nos atrae, porque nos hace sentir bien con nosotros mismos fundamentalmente. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que ser agradable es poderosamente atrayente. Tanto Nicodemo como el resto de los fariseos creían que las personas entraban en el reino de Dios siendo agradables, lo cual para ellos se traducía en ser un buen judío, guardar la ley de Moisés, ir al templo, ofrecer los sacrificios requeridos y no tener trato con los gentiles. Y esto no quiere decir que Nicodemo pensase de sí mismo que era perfecto. Seguramente sabía que necesitaba ser una persona mejor. De ahí la inquietud por ir a ver a Jesús. Es posible que ese fuera el motivo por el que acudió a Jesús, pero fundamentalmente su aspiración era ser moralmente justo. Esa era su perspectiva religiosa, su perspectiva espiritual. Él, en su mente y en la tradición en la que había sido educado, su expectativa era llegar a ser moralmente justo. Y entonces esperaba que Jesús le enseñara de qué manera podía ya ser totalmente perfecto, porque él sabía que no lo era realmente. Pero Jesús no le responde eso. Jesús le está diciendo, en realidad, es imposible que lo consigas. Es imposible que lo consigas. Te tienen que hacer de nuevo. Te tienen que hacer de nuevo, porque tal como tú eres, es imposible, por mucha religión que tengas, por mucho conocimiento de la Biblia que tengas y por muchas prácticas religiosas que hagas, no llegarás a alcanzar la gloria de Dios. Para entrar en el reino tenías que ser, entonces él pensaba, Nicodemo, que para entrar en el reino tenías que ser una buena persona. Esto es lo que piensan muchos creyentes de nuestras iglesias. Muchos creyentes de nuestras iglesias piensan esto, que hay que ser bueno, que en realidad el Evangelio consiste en que yo llegue a ser una buena persona. En la actualidad, dice este pastor, Mark Lawrence, yo creo que ninguna vez lo pronunciaré bien, pero en fin, seguiré intentando. En la actualidad existen muchas formas diferentes de ser agradable. Una de ellas, tenemos la típica vive y deja vivir, que es una tolerancia respetuosa e indiferente. ¿Vale? Vive y deja vivir. Otra,
Tenemos la que es consciente de los problemas sociales y está comprometida con la política. Así es como entienden muchos cristianos su compromiso con el Evangelio, en un compromiso social y en un compromiso político. Después, en tercer lugar, tenemos la que es religiosa y se muestra en una variedad de estilos y colectivos denominacionales. Una persona intenta ser buena gente, buena persona, siendo religiosa y cumpliendo, ¿vale? Tenemos después, en cuarto lugar, tenemos la que es espiritual, pero no religiosa. Esta es la que más abunda hoy en nuestros días. Hoy las personas, no sé si lo habéis notado entre los vecinos, los compañeros, los amigos, gente de tu propia familia, ya la gente no se identifica con ningún grupo religioso, sea del corte que sea, pero quieren ser identificadas con una sensibilidad espiritual. Yo soy espiritual, tengo inquietud espiritual, pero no me hables de religión. Yo, ¿verdad? No me hables de religión, no me hables de Jesús. Yo, espiritual. Sí, Dios existe, pero es el Dios que yo creo que debe ser, no el que realmente, pero yo tengo esa inquietud. Y ya con esa inquietud espiritual ya nos autoconformamos, ¿no? Pues bueno, ya no soy simplemente materia, ¿no? Ya soy algo, tengo una cierta dignidad porque ya por lo menos tengo una inquietud espiritual. Y después tenemos, en quinto lugar, tenemos también la que se expresa mediante una amabilidad que intenta no confrontar a nadie y se puede resumir en: no te vamos a hacer sentir incómodo, aunque interiormente te vamos a juzgar y rechazar. Pero a pesar de existir tantas maneras diferentes de ser agradable, la atracción de convertirse en alguien así no ha cambiado mucho durante los últimos 2000 años. Esta atracción por ser es muy fuerte y se ha mantenido así durante todo este tiempo. Ser una persona bondadosa, una persona buena, una persona que se convierte en alguien mejor, es sentirse bien con uno mismo. En realidad, dicha atracción hacia la autocomplacencia moral es lo que convierte las diferentes versiones modernas en un programa religioso que el mismo Nicodemo había adoptado como suyo. Ser agradable te permite alabarte ante los demás e incluso ante Dios. Si tú te consideras, bueno, estoy consiguiendo logros, bueno, tengo fallos, pero voy consiguiendo mejorar. Soy más generoso, voy cumpliendo ciertas expectativas que se esperan de mí o que yo espero de mí, y eso me hace sentirme bueno conmigo mismo y me hace ser más presentable delante de los demás e incluso delante de Dios. Ser amable te ayuda a justificarte y a defender tu estilo de vida ante quien te demande explicaciones. Y eso es poderosamente atrayente. Así que el primer punto que hemos visto es que ser agradable es atrayente y que va metido en nuestra naturaleza. Esto es importante que lo tengamos presente porque Jesús nos tiene que salir a confrontar y decir: necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque este impulso que está en nuestra naturaleza es muy fuerte y va a estar ahí intentando mantenerse. Entonces, ¿qué hay detrás de este deseo de ser agradable, de ser buena gente? ¿Qué es lo que hay detrás en realidad? Pues hay tres cosas. En primer lugar, ¿en qué está basado esto? Está basado en tres conceptos. En primer lugar, un punto optimista del ser humano. En segundo lugar, un punto de vista diluido de Dios. Y en tercer lugar, un punto de vista de la religión como medio de autorreforma moral. No los voy a repetir, porque voy a decir los tres mismos puntos de otra manera que es más fácil de entender. Básicamente Nicodemo suponía tres cosas, las mismas tres cosas. Vamos a decir lo mismo que acabamos de decir, pero de tres maneras.
que él era capaz, esta es la primera palabra, que él era capaz de hacer lo que fuera necesario para justificarse ante Dios. ¿Vale? En segundo lugar, que Dios es un Dios que estaría complacido con sus mejores esfuerzos. Es decir, yo fallo, sí, pero Dios va a tener en cuenta los esfuerzos. Y Dios va a tener en cuenta cuánto sufro, cuánto me están maltratando y yo no estoy respondiendo mal. Alguna vez me asalto de ira o lo que sea, pero aguanto. Señor, tienes que estar contento conmigo. Señor, a pesar de que me van las cosas, yo vengo a la iglesia, Señor. Señor, vamos, no te digo que me merezco una medalla, pero tienes que estar contento conmigo. Esto es muy sutil. Yo lo estoy exagerando un poco, pero a veces nos presentamos delante de Dios así. Parece que le estamos haciendo un favor a Dios. No parece que nosotros somos los necesitados, sino que Dios tiene que estar con nosotros contentísimo porque, bueno, a pesar de todas las cosas y de la lucha y de las cosas que nos rodean, nosotros nos comportamos más o menos bien, sin entender quién es Dios. Pensamos así porque no conocemos a Dios, no conocemos la santidad de su ser, no conocemos su carácter justo y santo. Si lo conociéramos, si realmente conociéramos a Dios y estuviéramos delante de su presencia, reaccionaríamos como Isaías cuando conoció la gloria de Dios. ¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en medio de pueblo de labios impuros! ¡Ay de mí! Cuando tú tienes conciencia de quién es Dios, de su majestad, de su gloria, de su poder y de su santidad, tú dices, ¿qué hago, Señor? ¿Y cómo respondió Dios a Isaías? Cogió un tizón del altar, un ángel, un serafín, y le llevó y se lo puso en los labios para purificarlo. He aquí tus labios. O sea, el propio Dios es el que nos justifica, no somos nosotros. Es el propio Dios el que nos quita nuestra maldad y nuestro pecado. Ahora, la única forma para que Dios pueda actuar conforme a su promesa, conforme a su voluntad de querer salvarnos, es simplemente claudicar, rendirnos delante de Él, reconocer mi rebelión, mi maldad y confiar que envió a su Hijo para morir por mí en la cruz. Cuando lo hacemos, Dios actúa conforme a su promesa, porque Él ha prometido dar su Espíritu a todo aquel que en arrepentimiento y fe viene a los pies de Jesús. O sea, no es una cosa que está reservada para gente especial, no, porque todos hemos pecado y todos no alcanzan la gloria de Dios. No hay nadie especial delante de Dios. Todos somos iguales de pecadores, de rebeldes. Ahora, el Espíritu Santo, la enseñanza que nos da la Escritura es, en vez de nosotros intentar levantar la cabeza y decir, mira, Señor, mira todas las cosas que hago, mira. No, Señor, perdóname, Señor, perdóname, porque te he sido rebelde y te he ofendido. Y yo creía, y no soy tan bueno como yo pensaba. En realidad, has tenido conmigo mucha paciencia, porque ahora, por tu palabra, me has mostrado la corrupción de mi corazón, de cómo mi corazón corrupto es envidioso, es celoso, tiene revanchas, hace maldad, es egoísta. Bueno, no voy a poner todas las cosas que ya los conocemos por la Escritura, pero es así. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo confesando, Él actúa. Entonces,
El segundo es que Dios es un Dios que estaría complacido con sus mejores esfuerzos. Y el tercero es que el propósito de la religión era ayudarlo a convertirse en mejor persona. Eso es lo que pensaba Nicodemo. Pensaba, primero, que era capaz. Segundo, que Dios estaría complacido con sus mejores esfuerzos. Reconocería, por lo menos, que se está esforzando. Y en tercer lugar, pues que la religión, en el caso de él, el judaísmo, le ayudaría a convertirse en mejor persona, cumpliendo los mandamientos, los ritos y tal, iba siendo cada vez mejor persona, estaba poniendo límite a sus deseos carnales, a los impulsos negativos, que es lo que piensan muchas personas. Bueno, así es como funciona ser agradable. Dios quiere que yo sea bueno, yo puedo ser bueno y la religión me ayudará. Las iglesias no suelen enseñar de manera explícita la religión basada en ser agradable, pero esas mismas iglesias locales están llenas de personas que creen que Dios las aceptará basándose en lo buenas que han sido. Dichas personas no dicen que sean perfectas, eso nunca lo dice nadie, pero sí lo suficientemente buenas. Podemos sentirnos identificados con Nicodemo y suponer las mismas cosas. Puedo ser bueno. Impresionaré a Dios con mis esfuerzos. La religión me ayudará. La religión basada en ser agradable se ajusta con lo que mi corazón, como cualquier otro corazón caído, desea. Quiero ser capaz de justificarme a mí mismo y la manera de conseguirlo es siendo agradable. Todas las religiones producen el mismo resultado. Te ayudan a ser mejor y más amable. Claro, debido a esto es lo que se piensa en nuestra sociedad actualmente, que todas las religiones, sea cual sea, sirven para que las personas sean mejores. A mí me lo han dicho mis compañeros de trabajo, me han dicho eso, o sea, oye, está bien, bueno, que tú eres evangélico, bueno, no importa, está bien. Oye, el que es musulmán, también está bien. Hombre, por lo menos tiene un sentido en la vida y está correcto y va mejorando. Lo importante es que tú te encuentres mejor y vayas mejor y que seas feliz. Eso es lo importante. Y lo aceptan. El principio de tolerancia, ¿no? De tolerancia. Bueno, y en el fondo piensan que da igual la religión. Bueno, por cierto, que este es el movimiento económico que se está produciendo a nivel mundial actualmente. Que no importa la religión que sea, lo importante es que haya un principio religioso que oriente la vida y la oriente a Dios, porque al final Dios es el mismo, aunque haya una diferencia y aunque vayan en contra del Evangelio. Esta suposición de que todas las religiones son básicamente lo mismo, bajo sus envolturas culturales, es la razón por la que muchas personas en Occidente han abandonado totalmente la religión. Si el objetivo es simplemente ser mejor persona hoy de lo que fui ayer, entonces, ¿para qué necesito la religión? Si la religión no es nada más que una ayuda para la autosuperación, tendremos mucho más equilibrio emocional si abandonamos el proyecto si abandonamos el proyecto de autojustificación moral y religiosa y a su vez adoptamos el proyecto psicológico de crecimiento personal y autoaceptación. Asimismo, nos lo han dicho los psiquiatras y los psicólogos durante los últimos 100 años. Es decir, lo importante, ya no importa que tú te esfuerces o buscando una autojustificación moral religiosa, sino pues lo haces simplemente desde un concepto no religioso, un concepto de mejoramiento personal, de crecimiento personal, un proyecto psicológico de crecimiento personal y autoaceptación. La atracción detrás de ser agradable no solo complace nuestro orgulloso deseo de justificarnos, sino que también acarrea la necesidad de justificarnos ante Dios. Sustituye tener una correcta relación con Dios y con el prójimo con sentirnos bien con nosotros mismos. Anestesia mi sentido de culpabilidad, calma las ansias de mi inseguridad y refuerza la ilusión de que yo controlo cuál será mi destino en el día del juicio final.
Hasta aquí hemos visto el segundo punto, que es ¿qué hay detrás de ser agradable? ¿Cuál es la base de esa atracción que sentimos todos los seres humanos por ser buena gente y ser agradable para nosotros mismos, para Dios y tal? Y tenemos más cosas. Hasta ahora nos hemos fijado en lo que Nicodemo creía o aspiraba desde el punto de vista religioso como ser humano, y nos hemos identificado con él. Pero todavía no hemos hablado de qué es el nuevo nacimiento y más aspectos que tenemos que considerar sobre este aspecto de ser agradable, de que ser agradable no es lo mismo que nacer de nuevo. Porque claro, antes de ver qué es nacer de nuevo, tenemos que ver lo que no es. Las cosas, los vicios que se producen en nuestras prácticas en las iglesias. Bueno, entonces, por hoy lo vamos a dejar aquí. Y en otra ocasión, pues continuaremos hablando de que nacer de nuevo no es lo mismo que ser agradable. Hemos visto nuestra necesidad de revisar nuestra doctrina de la conversión y cómo ésta debe aplicarse a la vida de la Iglesia. Hemos leído el pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el cual Jesús le enseña a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Jesús sorprendió a Nicodemo ante sus inquietudes espirituales. Nicodemo reconoció que en Jesús operaba un poder que provenía de Dios mismo. Por lo tanto, Jesús tenía una enseñanza verdadera, podía responderle a la inquietud de su corazón. Él tenía su perspectiva, la de Nicodemo, en ser un buen judío, cumplidor de la ley, en llegar a ser una persona agradable a Dios y a los demás. Pero Jesús va más allá, va a la necesidad profunda de Nicodemo y de cualquier otro hombre y mujer, de que necesita un corazón nuevo que realmente ame a Dios y no esté buscando su propia justificación por sus mismos logros para alcanzar el favor de Dios. Jesús trasciende sus perspectivas. Nicodemo no necesita una reforma, necesita una transformación, necesita un nuevo corazón, necesita ser regenerado, necesita nacer de nuevo, y esto es solo obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, enséñanos, Señor, a que nuestro propio pecado no nos engañe. Nuestra vanidad, nuestro orgullo, nos engaña en nuestras aspiraciones. Te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque la obra de salvación que tú has hecho en Cristo es perfecta y completa. No falta nada. Todo lo has previsto. Has tenido en cuenta nuestra rebelión, nuestra debilidad. Y no nos has dejado, Señor, en nuestra miseria. Has venido a nuestro encuentro para rescatarnos. Y para poder rescatarnos has tenido que entregar a tu propio Hijo a la muerte y hacerse como uno de nosotros y cargar sobre Él nuestro pecado. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque has hecho más de lo que nosotros podíamos esperar o merecer. Porque no solamente nos has librado de condenación, nos has perdonado, nos has limpiado de toda maldad por la sangre de Cristo derramada en la cruz, sino también que nos has dado nueva vida, vida abundante, un nuevo corazón, por la obra de regeneración del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana nuestro ruego es que las personas que estén aquí, que te están buscando, que están sintiendo tu llamada, Señor, que finalmente rindan su vida a tus pies, que participen de regeneración, Señor, que no participen de religiosidad evangélica. Señor, que nos libres de ser buena gente, de ser solo comportarnos adecuadamente. Busquemos, Señor, tú pon en nuestro corazón
atráenos a ti, para que cada uno de nosotros, Señor, realmente estemos rendidos por la obra del Espíritu Santo a tus pies. Trae fervor, Señor, como Jaime pedía en esta semana, el jueves. Trae, Señor, ferviente deseo por tu amor y por ti. Esto lo haces tú, Señor. Esto no lo podemos hacer nosotros. Esto lo haces tú. Y es una gracia tuya que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén.